están? ¿Cómo les va? ¿Cómo va este martes? ¿Todo bien? ¿Lo están pasando lindo? Bueno, me alegro muchísimo. Por eso llegamos nosotros para completar este martes en tu vida y hacerte compañía durante 2 horas con un programa muy lindo. Hoy vamos a hablar mucho de cosas artísticas, de teatro, de documentales. Así que lindo. Ayer fue fuerte. El programa, tocamos temas muy importantes. Así que la verdad muy, muy contenta del programa que estamos haciendo todos los días. Buscamos específicamente hablar de cosas que sean actuales, dejar un mensaje siempre. Así que aparte muchísimas gracias a toda la gente que acompañó y apoyó esta movida de haber salido sin maquillaje, que me pareció sumamente importante gracias a la propuesta de Romy. Yo por supuesto que siempre le voy a decir que sí, porque nos pareció que era la manera de acompañar y de demostrar que se puede. Y recibimos muy lindos mensajes, así que si quieres volver a verlo está en YouTube y también está en mis redes, en Miriam-Ushuaia, así que, o Miriam-Ush. Bueno, una de esas, vamos a buscar Miriam, vale, lo va a encontrar enseguida. Es mi griega, pero bueno, gustó muchísimo, así que muchísimas gracias a todos por los mensajes de tanto amor. La idea es eso, ocupar un lugar en una televisión pública que nos da libertad de decir las cosas y dejar un mensaje. Eso es lo más importante. Tengo otras cosas. Voy a hacer un sector, todo lo que me hace ruido. Voy a hacer así como un momento del programa, lo que nos hace ruido. Ahora vas a saber de qué te hablo. Primero vamos a agradecer, como siempre, a Cazadora de Tendencias. Trajo unas remeras. Ay, Valeria, ¿qué voy a hacer? Trajo unas remeras preciosas. Hoy me vine así como medio muy gracioso porque estoy muy en composé con una de las invitadas que en un ratito va a estar con nosotros. Cosas de la vida que nos hace vestirnos iguales. Pero bueno, ya se viene el otoño. Hoy era hermoso el día, el clima, los colores. Era tan otoñal que dije, vamos a sacar El Príncipe de Gales. Y así estamos, recibiendo este otoño, abrazando esta temporada tan hermosa. Con una básica, Valeria tiene un montón de básicas, ya te digo, traje unas remeras divinas y un saquito como para, por si hacía mucho frío. No hacía tanto frío, estábamos bárbaros así como estamos. Así que gracias a Cazadora de Tendencia siempre, por supuesto. Gracias también a Leo Staff Estilos, gracias a todo el equipo por este rubio, dorado, cobrizo, que tan hermoso el color que eligió, especial. Ya venía la otra vez. No querés, mirá que se usa el cobre. Ay, no sé, bueno, no, sí. El que sabe, sabe, y el que no se sienta y aplaude. Leo sabe lo que quiere, lo que me queda mejor, así que gracias a Leo y a todo el equipo por acompañarme siempre y cuidarme tanto. Muchísimas gracias, claro, a Anoka, el agua de nuestra montaña. Cómo no hidratarnos con esta agua maravillosa que estás viendo ahí en primerísimo primer plano. Te lo puse muy mal, Caito. Te lo puse muy mal, perdón. Ahí estamos, ay, se ve divina, Anoka. Gracias, pobre director, que lo vuelvo loco. Muchísimas gracias. También a Renacer, por supuesto, que nos acompaña con mobiliario, con electrodomésticos. Renacer, esta fábrica que se hizo una cooperativa gracias al trabajo de su gente y que crece día a día. Renacer, Perito Moreno 2063, teléfono 2901-430126. Muchísimas gracias a Marón Distribuidora también por los cosméticos que usamos acá en el programa siempre. Muchísimas gracias. También, por supuesto, al Hydraet Pro Institute, que tiene capacitaciones para vos. Así que date una vuelta por Gobernador Paz 116 en Hydraet Pro Institute. Y si querés comprarte algo que nunca viene mal, no sé por qué, pero tenemos toneladas de cosméticos y todos los usamos, bueno, a saber comprar bien, porque comprando de buena calidad es lo mejor que puedes hacer. Así que te vas a San Martín 340, en donde está Marón Distribuidora. Muy bien, dicho todo esto, ahora sí, en esta sección que voy a hablar, que voy a abrir de cosas que me hacen ruido, quiero que veas esta foto que te vamos a mostrar. Y quiero que me digas, mira esta foto, ¿qué te hace ruido? Te lo pido por favor, después de lo que hablamos ayer. Miremos esta foto. A ver, Juan Ignacio. ¿Qué ves en esta foto, Juanchi? No te hace ruido nada. Esto es un testeo. Fíjate ella, divina, flaca, imagínate si Jennifer Aniston llega a engordar 10 gramos. Alto bardo se arma.
porque ella no puede engordar, no quiso tener hijos. ¡Ay, qué problema! Porque ella no quería tener hijos. Y mírenlo a Adam Sandler. Mírenlo a Adam Sandler. Un pantalón cualquiera, una remera por afuera, la campera. ¿Engordó? Sí, Adam Sandler engordó. ¿Alguien se lo cuestiona? ¿Alguien opina sobre el cuerpo de Adam Sandler? Nadie. Absolutamente nadie. ¿Por qué? Y porque de los cuerpos de los hombres generalmente no se opina del cuerpo de la mujer. Entonces, mírenla a ella que con 20, 30, 40, 50 y cuando sea va a tener que estar espléndida porque así se lo exige la sociedad, aunque es una de las minas que más freno ha puesto y ha salido a dar la cara porque no tiene ningún problema de decir déjenme hinchar un poco que no quiero tener hijos. No tuve, no quiero, no tendré. Punto, se acabó. Ni subrogancia, ni propio, ni nada. No quiero. No quiero adoptar, no quiero. Y se plantó y lo dijo. Pero se cansó de que se lo dijeran. Igual, no todo como puse se mide con la misma vara. Ella tiene que estar espléndida, él va así nomás, vestido como se le da la gana, engordó y nadie le dice nada, porque todo recae sobre el cuerpo de la mujer. Todo lo que se mira y todo lo que se opina es sobre nosotras. Así que cortemos con opinar sobre los cuerpos que no corresponde. Y voy a iniciar la campaña. Cuando nos veamos, cambiemos el, ay, qué flaca que estás ahí, engordaste. Cambiemos por el, ¿cómo te va? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo vas? ¿Qué contás? Hay tantas cosas con que reemplazarlo. Pero vieron que sigue, vieron que no es que yo soy y dale, y dale. Y lo vi en Twitter hoy a la mañana y dije, hoy será de Dios, hermano. No paramos nunca. En fin, vamos a dar vuelta a la página. La damos por ahí, porque hoy se cumplen 55 años de la muerte, asesinato, no muerte. Asesinato, hablemos con propiedad las cosas que tenemos que hablar, de Martin Luther King. Martin Luther King fue una persona que en algún momento soñó con algo. Lo vemos. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama with its vicious racists, with its governor, ahora volvemos. Lo que iba a decir, lo que estaba queriendo decir es que este hombre, que fue un luchador contra la segregación racial, un defensor de los derechos sociales de los negros, que no tenían casi ninguno en aquellos convulsionados años 60, que prometían la luz y quedaron sumidos en una oscuridad, con una segregación racial espantosa, en ese momento soñaba y decía, tengo un sueño que un día vamos a ser todos iguales, y claramente fue asesinado hace 55 años y hasta el día de hoy que no siguen siendo iguales. Es el día de hoy que milagrosamente una nena afroamericana se va a poder ver reflejada en un personaje de Disney, 55 años después. Es el día de hoy que por tener la piel de otro color, loquísimo, porque nadie dijo cuál es el color que corresponde, se matan a las personas sin necesidad, ni siquiera sin dejarlo hablar. Se lo mata.
no pueden caminar por la calle, hay lugares por donde no pueden ir. Cuando los saludás, más nosotros que somos argentinos, que tenemos otra conciencia, vamos y saludás y hablas con alguien, se quedan como diciendo, ¿me está hablando a mí? Ahí estamos viendo el pedacito, el poquito que hay. Miren, esto está en un aeropuerto. Son cosas que eran de Martin Luther King. Es un pequeño espacio en el aeropuerto de Atlanta, en el Hartsfield Jackson, y ahí están estas cosas que la mujer de Martin Luther King donó y están ahí. Qué loco, ¿no? Que todavía no tenga un lugar, un espacio en donde se lo recuerde. No es porque sí, es porque todavía ese sueño no se logró. Ese sueño de que son todos iguales no se logró. Lamentablemente no se logró. Dejó la vida en eso. Y yo les puedo asegurar que cuando uno va al Lincoln Memorial, que es desde donde él hablaba, atrás está el monumento impresionante de Lincoln, y ve hacia adelante ese parque, y hoy lo ves en las imágenes lleno, te conmueve. Fue lo primero que pensé en ese momento, porque esas fotos del aeropuerto las saqué yo, por eso me chocó tanto. Digo, ¿cómo puede ser que Martin Luther King tenga un lugar así? Eran 4 lugares en donde estaban puestas las cosas, 3 cuadros en un aeropuerto. Porque todavía no tiene el reconocimiento que tiene que tener, porque claramente los afroamericanos no tienen los mismos derechos que los americanos. Nos queda un camino larguísimo por recorrer. ¿Que estamos? Sí, estamos. ¿Que en Argentina vamos adelante de muchos otros países? Sí, vamos adelante. ¿Que nos falta? También. Así que estas cositas para ir pensando y entendiendo cómo va esta sociedad y qué importante es lo que hablamos en los programas y por qué traemos ciertos temas. Nos vamos a ir a la pausa. Vamos a... Ahí andamos, ellas siguen hablando, las amo. Aparte cuando hay gente que conocemos, con las que ya no sabes de lo que vas a hablar, las admirás y todo, bueno, nada, todo fluye. Vamos a hablar de algo muy lindo que se viene mañana. Yo las presento, que fluya. Ceci Velotti, Mónica Sandali, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, ¿qué Buenas tal? tardes, muy bien. Buenas Muy tardes. bien, acá estamos, con el libro en la mano de los legados fueguinos y esto que va a suceder mañana, que vos decías, Moni, ella lo escribió, Sí. pero adaptarlo a la escena es un trabajo también importantísimo. Sí, sí. Acá el tema, yo te voy a explicar. Mira, Sí. ella hizo una tarea, acá hay un grupo Exacto. de antiguos pobladores. Ella hizo una tarea, Cecilia Velotti, la licenciada en Ciencias Políticas, Cecilia Velotti Camaño, hace muchos años se dedica en Tierra del Fuego a rescatar la historia de la sociedad, a investigar, a ser parte, a fortalecer y a rescatar en la memoria esto Eso voy, que ocurre. a dejar plasmada en la Exacto, memoria. eso hizo con su revista y tuvo que ver con muchísimas publicaciones culturales, Cecilia. Es una animadora sociocultural, básicamente. Y yo siento que muchas veces el ritmo, el acelere, el crecimiento, hace que se vaya como olvidando el fruto de años de trabajo, de compromiso serio con una comunidad. Coincido. Y estos son los hijitos, ¿no? Este Claro. es uno de los hijos de Cecilia Velotti. En este caso, la Asociación Actuar, que es a quien represento, quiso formalizar este hijito, darle la bienvenida, por más que no es que se publicó ahora, lleva Claro. un tiempo de editado, pero lo que sí a mí me parece muy importante y a la asociación, que de hecho tiene que ver con la actividad sociocultural, es recordar, es remontarnos a otra época, es medir de dónde venimos y en qué lugar estamos. Y volver a darle Y vida. son reportajes donde cada uno de estos protagonistas se explayó, contó lo que le pasaba, cómo vino, cómo se quedó.
No es una mala idea y la estamos conversando, te digo que sos medio adivina, estamos conversando para poner en escena una historia que quiero que surja de esa pluma. Por la capacidad de observación que tiene Cecilia, por su... Hay que tener como una pasión natural y hay que tener una curiosidad natural y esto no lo adquirís en ningún lado, ¿sí? Adquirís las herramientas que ella las tiene para concretarlo. Y a veces siento, en general, que hay pocos momentos de reconocimiento o de destaque o de decir, bueno, mira, hay una obra realizada a lo largo de más de 30 años de vivir acá con gente que fue protagonista de esta realidad fueguina. Y a mí me parece que el desconocer nos impide querer. Creo que básicamente el tema de la identidad de Tierra del Fuego y de vincularnos desde el amor con Tierra del Fuego y cuidarla y protegerla y ser buenos vecinos y ser buenos ciudadanos, tiene que ver con conocerla y quererla. Si no lo conozco, no puedo querer. Lo que no conozco no lo puedo querer. No lo puedo querer. De acuerdo. Entonces esto es un instrumento de amor que ha hecho María Cecilia Belotti. Ceci, contame un poco también esto. Porque es cierto, fue en el 2009 creo que lo presentaste. No se presentó nunca. Este es un libro que se publicó con la editora Cultural de Tierra del Fuego en base a un concurso que se hizo en el 2015. En 2015. Contame un poquito, más allá de que ganaste el concurso claramente, por eso está el libro en nuestras manos, por suerte, ¿cómo fue que nace en vos esta curiosidad y cómo elegiste a los personajes? Porque tenés personajes de todo y eso es lo que me encantó. Sí, en el año 81 en la universidad me pidieron que hiciera una investigación sobre historia de Tierra del Fuego y fui a la Casa Salesiana y hablé con el padre Esteban Belsa, que me regaló toda la bibliografía que él tenía publicada en el Instituto de Investigaciones Históricas. Y me dijo, cuando usted se reciba, vaya a Tierra del Fuego, que hay mucho interés en investigar historia y había de hecho un instituto de investigaciones aquí en Tierra del Fuego y una revista Caruquinca que está en el Museo de Tierra del Fuego. Y me presentaron a Olga Bronzovich, ella también profesora de historia, y le encantó la posibilidad de hacer publicaciones, investigación, ciencia, etc. Y en el año 2005 fui a trabajar al Museo del Fin del Mundo con la gestión de Santiago Reyes y Dora Gaspio, que a ellos les interesó el proyecto de hacer una investigación en memoria oral y pusieron todos los recursos técnicos, fílmicos, Gustavo Elstein, Emiliano Sena, Analía Arroyo, para ir a los domicilios y también en el museo a hacer un registro fílmico, fotográfico y de video. Sí. Porque tomé el libro del Centenario como fuente, donde estaban todas las historias de las pioneras, familias pioneras, sí. Un trabajo que le llevó muchísimos años a antiguos pobladores, Versalovic, Tata Fique, Natalie Goodall, también Arnoldo Canclini y otros historiadores. Pero no teníamos los registros fílmicos, ni las fotografías, ni su propia voz hablada, entonces, y sus comentarios. Un primer intento era reunirlos a todos en base a un cuestionario que pudiera vincular hechos trascendentales y el origen de su familia, porque la mayoría eran de origen extranjero. Pero, excepto, bueno, los Fique, que fue la primera familia argentina, Pedro Fique. Y me dijeron, proponeles esto. Y dije, el problema vamos a tener que todos tienen un punto de vista diferente y van a empezar a surgir conflictos y no vamos a poder lograr el objetivo que es que ellos hablen desde sí, su vivencia, cómo se arraigaron, qué problemas tuvieron. Entonces, las primeras entrevistas las hicimos en el museo, pero después ellos, en el caso de que los he conocido desde que llegué a la isla en el 85, me invitaron a su casa, como Esther Fadul, la Tata Fique, Zulema Beban. Y bueno, en el caso de Martín Lorenz, que ya tenía 85 años y se estaba por ir de la isla porque su esposa estaba muy enferma, lo invitamos al museo y él pudo ver que todo lo que había donado la familia Bridge estaba en el museo y se sintió muy reconocido. Entonces, las historias que cuentan cada uno de ellos son impresionantes. ¡Qué maravilla! Impresionante, lo que han vivido, lo que les ha tocado vivir en una realidad cuando no había aviones, no había carreteras, simplemente no había nada. Había que esperar que llegara el barco con algo. Y había goletas o alguna nave, pero no
era muy, solamente las canoas de los yaganes. Qué rica la historia, qué rica la historia, y qué lindo. Sí. Eso es tal cual lo que vos decís, Mónica. No puede quedar esto En el olvido. en el olvido o en alguna ¿entendés? Biblioteca de un colegio ahí perdido, a ver a quién lo puede Claro, hablar. Esto yo creo se tiene que que mostrar. se porque tiene encima que vamos y concientizar venimos. en que el material está gracias a que hay gente que se ocupa Claro. de armarlo y que está para que se consulte, está para que sea un elemento o un material de estudio, de investigación, incluso porque creo que hasta en los planes de estudio es interesante todo lo que se pueda incluir a nivel local. Totalmente, Hay coincido. muchísimos temas. Yo estoy en este momento también trabajando en otro proyecto que me tiene sumamente enamorada y que creo que también es víctima de una gran indiferencia y no entiendo por qué, pero la presencia de la Antártida en el nombre de nuestra provincia, y lo que siento es que No es aleatorio, o sea, no, somos parte. no significa mucho para nadie, cuando en realidad es un continente maravilloso, único, un regalo de la naturaleza que lo envidian y lo quiere todo el planeta. Pero bueno, vos sos Corazón muy- Sí, sí, del clima totalmente. del planeta, Nosotros por otro tenemos- lado. Bueno. Siempre hablamos de la Antártida y es un lugar. Entonces, maravilloso. la intención, digo, si pudiéramos articular todo, estaría maravilloso. El material está, hay mucho material, gracias a gente como Cecilia que se ocupa de investigar, reunirlo, volcarlo de una manera clara, dinámica en la lectura, que podría ser material de estudio en Tranquilamente. materias dentro del colegio, que tendría que ver con fortalecer esto que es lo propio, lo local, la vivencia. Así que estamos nosotros muy agradecidos de poder hacer esta presentación mañana, 5 de abril, a las 19 horas en la antigua Casa Beban, que por supuesto tiene una entrada libre y gratuita, donde van a estar presentes algunos protagonistas que están en el libro. Luego los que ya no están, va a haber seguramente familiares que nos van a contar alguna anécdota, alguna cosa que no haya dicho en el libro, pero que se vivenció en el transcurso del tiempo. Y también vamos a tener música en vivo con músicos locales. Va a presentarse Miscelánea, que es un conjunto donde está el músico, compositor Rubén Nievas y Pierrick Roberto, que van a estar acompañándonos musicalmente, y artistas visuales que Cecilia quiso que estuvieran presentes, así que Elcita Zaparar, Alejandro belleza. Abeté, Hilda Sánchez, que es una antigua pobladora también, Mitucanga. Nos van a acompañar obras, Mirá, pinturas. Esto lo hizo Elcita, Sí. la familia Olmo. Esa es la de Exacto. Zaparar. Hermosa. Entonces, de alguna manera también lo que quería Cecilia era rememorar, hubo historias y momentos en Ushuaia sobre todo, donde el arte estaba en ebullición permanente y había espacios donde vos entrabas y te encontrabas con estos hacedores del arte y de la cultura. Y veías su producción y compartías quien hacía teatro, el otro que pintaba, el otro que escribía, lleno de poetas. Había una producción de poesía fantástica. Y ella me decía, me encantaría poder reconstruir ese ámbito. Y además hacerlo en la cocina y al lado de la salamandra, señores, donde se conversaba Claro, acá. claro. Donde se iba a la ¿Dónde era? cocina, Exacto. salamandra y olor a leña. Totalmente. Entonces no la vamos a tener en vivo, pero vamos a hacer un A figurar, ejercicio. Pero aparte, Este, Mónica, vos también sos muy de traer a través de Sí. obras el pasado para dejarlo vivo, ¿no? O sea, Sí. todo el tiempo. Yo creo que es una misión, yo lo tomo como una misión. A mí me fascina la historia de este lugar y siempre se fue mezquino con la difusión de la historia. Cuando yo vine a vivir acá, los manuales de la escuela decían, Tierra del Fuego hay onas y pinos. Tal cual. Yo Sí, dije, olvídate. caramba, me vengo a los 15 años a vivir a un lugar que tiene solo Solo onas y pinos. Qué maravilla, claro. Y resulta que bajé del barco y estaba la banda de música de la base recibiendo a la gente que bajaba. Y yo me agarré una emoción y dije, ¿cómo? ¿Qué es esto? Yo venía de Buenos Aires, ¿no? Ahí me empecé a enamorar de una manera distinta de vivir, propia, Tenés que única, escribirlo, Mónica. de la isla. Tenés que escribirlo. Y ya vamos, hay Cecilia, tanto para... Colabora, por favor, te pido.
Porque yo no sabía, vos viniste en barco. Mónica ¿vos ya la entendés el entrevisté. valor de eso? Ella está Yo vine en entrevistada, barco, una de las primeras señora. entrevistas que hice en su casa para el proyecto. Está en el archivo del museo también. Claro, no, es fabuloso, ¿entendés? Estás archivada. Estoy en el museo. En el museo. Sos Ya una sos- pieza única del museo. Por Dios. Maravilloso. Un igual. video Pero especial estas de ella. historias son hermosas. Y es como decís vos, yo creo que, insisto también en que hay que, siempre digo, cuando vos querés buscar algo sobre la topografía de Tierra del Fuego, los nombres de muchas de esta cordillera maravillosa de los picos, no hay lugar en donde vos, ¿entendés?, puedas ir. Y si vas a la historia, está el libro de Lucas Bridge y después ya no queda mucho más. Y lo que hay a veces es solamente para el turismo. Y coincido con vos, o sea, este libro tendría que ser leído, visitar a los antiguos pobladores, las casas. Celebro la idea del pueblo viejo, en donde estén estas casas hermosas que nos representan tanto. Y mantener esta historia, porque si vienen a la provincia, fueron y vinieron, es una provincia en donde va y viene mucha gente, pero ya hay muchas generaciones de fueguinos. Sí, la historia de la población golondrina, tuvimos una etapa y ya la pero superamos. ya la superamos. ya fue. Entonces, me parece que esta historia tiene que conocerla al fueguino, o sea, tiene que ser, bueno, Sí. no, yo vivo en esta provincia, por esto estoy esto, y estos picos son esto, y aquello pasó esto, y pasó aquello. Hay mucho material, ¿eh? Hay mucha gente que... Pero no los colegios. Claro, por ahí el mecanismo más interesante sería en las escuelas, incluirlo Sí. en los planes de estudio. Yo creo que hay que provincializar, yo creo que hay que regionalizar. Yo creo que el chico que estudia acá tiene que ser un experto en esto. A nosotros, yo tenía 15 años, estaba en la escuela secundaria y nos llevaban, estaba elaborando el libro Natalie Goodall. Qué bárbaro. Y nos llevaban a reconocer en el campo las distintas especies, las flores, los arbustos, a reconocer la flora local. Pero nos llevaban al lugar, hacíamos toda una tarea como de investigación. Después la vimos volcada en toda la producción que hizo otra autodidacta maravillosa, inquieta como Natalie Goodall, Totalmente. que era el único libro donde figuraba... Bueno, Exactamente. entonces, los nombres de cada cosa. hay como que seguir trabajando en eso. Totalmente. Por eso digo, la señora es una experta porque lo hace desde que vino a vivir acá. ¿Qué otra revista hiciste? Aparte de Coyusca, Acainix y una revista del Teatro Fueguino, que se presentó en el Festival Internacional del Teatro. Quiero subrayar Yo estoy que en la fascinada porque, contratapa, claro. en la última parte del libro, hay una bibliografía bastante completa de lo que hay en el Museo del Fin del Mundo sobre historia, antecedentes, o sea, hay muchísimos libros sobre Tierra del Fuego, son más de 50, y también están citados los archivos que consulté y también las personas que colaboraron aportando información y documentos. Todo eso está en la biblioteca que se lleva el nombre de Pablo Zanola. Y vos sabés que viendo, o sea, contándome e interiorizándome un poco más sobre el libro, digo, hay historias tan ricas, tan únicas. O sea, vos sos el medio para que nos haya quedado historia. O sea, Sí, sí, aparte a cada uno de ellos le pregunté correcto. qué mensaje darías a las futuras generaciones. Y son interesantes ¿Cuál las te marcó? palabras. ¿Cuál te marcó de todos más? Es que todos son especiales, desde Esther Fadul, don Julio Canga, Martin Lawrence, que la verdad a mí me conmovió todo lo que contó de sus experiencias personales. Y bueno, el padre Ticó, que fundó el Museo de la Candelaria y tuvo intervención en el rescate del mascarón de proa, que después está exhibido ahora en el Museo del Fin del Mundo. Pero Delfina González, que trabajaba con Eugenie Sánchez Galeano en su momento para poner las bases del ALSEC, que lucharon muchos años para lograr el espacio. Exacto. Así que Zulema Bebán, que realmente amaba la educación y que trabajaba incansablemente por mejorar la calidad de los docentes, capacitándolos. Realmente no quiero olvidarme de ninguno. Julio Rodríguez, que trabajó mucho tiempo en el periodismo y es otro de los que les interesa rescatar historias fueguinas. Rubén Muñoz, que estuvo en los orígenes del Teatro
fueguino, pero que además tiene una cultura y una información riquísima sobre lo que fue el traspaso de la sociedad del presidio a la llegada de la base naval Ushuaia, que prácticamente la sociedad se desmembró por un gran éxodo, pero él comentaba que gracias a la llegada de los italianos trajeron mucha alegría, mucho entusiasmo. Pero es muy interesante cómo se fracturó. Entonces, también para entender cómo funciona esta historia de un tejido social. Claro. Que parece que todo fuera, que no pasara nada, y no, pasa de todo. Pierde su identidad de repente. Cuando cierran el penal, él explica, por eso es muy interesante escuchar, en este caso lo escuchás en primera persona, porque él va a estar, cómo resintió en la comunidad y en el diseño de aldea, cómo resintió él cuando cierran el presidio, por ejemplo. Uno puede tener una imagen sabiendo que cierran un penal y deducir cosas que de pronto no era lo mismo, que no coincidía con lo que en realidad pasó en la comunidad, en ese episodio concreto. Y después, bueno, todas las vertientes migratorias. Después habrá sido lo mismo, otro nuevo cambio en la etapa de las fábricas, por ejemplo. También. Pero bueno, mañana a las 7 de la tarde, en la Casa Bevan, uno va a llegar y se va a encontrar con los antiguos pobladores, las obras de arte, Mónica, que nos va a dar también un video muy interesante. Video de producción que estaba fantástico, ¿no? Y vamos a simular que hay una salamandra y vamos a charlar. Como no lo pudimos hacer escenográficamente, vamos a inducir a la gente en un acto de concentración pero por supuesto. para que sienta el aroma del café en la cafetera arriba de la salamandra. ¿Vas a tener libros ahí para venta? Sí. Pero además va a haber un vino de honor, porque queremos brindar en homenaje a todos los que participan y los que van a estar, especialmente de la Comisión de Antiguos Pobladores, que van a ir a estar la verdad presentes. es muy lindo porque ustedes hablaban de esto y a mí me venía a la mente tantos años que Marcelo está haciendo los protagonistas, dejando visualmente también a través de la televisión pública. Manuel, que hizo un trabajo soñado con las casas. De alguna manera, y mañana vamos a estar con ustedes también. Muchas gracias. Yo quiero agradecer antes de terminar. Para que quede esto también grabado. Exactamente, es maravilloso si se pudiera hacer. Nosotros te voy yo. Así ya te lo garantizo. Ya te digo sí, porque vamos a hacer un informe especial para que quede, para recordarlo, para que se sepa que hay un libro que hay que buscar con historias en primera persona de gente mucha que ya no está, y que formaron esta ciudad y que somos lo que somos por ellos. Tal cual. Es fundamental. Y vos tenés el teatro también en donde fomentás todo esto. Especialmente en una obra, Origen, que sería muy bueno que se pueda volver a poner sobre tablas, ¿no? Fue el origen. Bueno, quería agradecer a la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad, a Yelén Janín, que siempre tiene la mejor predisposición, y a todo el personal, en especial de toda la Secretaría, pero en especial de Patrimonio Histórico, porque vamos a estar en la antigua Casa Bevan, que es un lugar soñado, donde fue el epicentro social de esta comunidad, donde ocurrían todos los eventos sociales más importantes, más alegres y también los más tristes, pero bueno, muchos cumpleaños, casamientos, festejos, celebraciones. Maravillosa. Así que gracias a ellos, en nombre de Cecilia, en nombre de la asociación, por poder disponer de este lugar para mañana 5 de abril, 7 de la tarde, que vamos a recibir visitas, Cecilia. Por supuesto. Sí, espero. Ahí Muchos han confirmado. Además que esto ha sido también una movida muy linda gestada por Mónica, puerta a puerta, WhatsApp a WhatsApp. No olvidaste, no me cabe duda. Y va a ser algo muy lindo. Bueno, y a ponerse en movimiento, señora Sandali, para que se escriba esa obra y empezar a trabajar en algo también, porque esa también es la manera de trascender. Que se publiquen las obras de teatro, ¿no? En el caso de las que produce Mónica. Ahí estamos, trabajando en eso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. La señora Sandali y yo nos hemos puesto de acuerdo en la vestimenta del día.
Porque tenemos que ir a cantar, Claro, estamos en el mismo estamos coro. En el mismo coro, entonces nos hemos vestido color de pelo, todas iguales. Una cosa. Hablando de hegemónica, somos divinas. Moni, mil gracias, un A placer vos. tenerte siempre. A Ceci, vos la y a verdad, todo el equipo. encantada de que vengas a hablar de este libro maravilloso. Muchísimas placer. gracias. Gracias de a verdad. vos y a todo el canal, gente Y a tan la linda. directora que nos llamó desde Buenos Aires, un amor, A Paula. Paula. Exactamente, La Ruda. muchísimas gracias. A vos. Nos vamos a ir a la pausa. Muy bien, y ya lo tengo sentado. Después de reírnos tanto, fue reírnos y reírnos con Mónica y con Cecilia. Ya lo tengo Nachito. Vamos a hablar de temas heavy metal. Hola, Nachín. Hola Miriam, ¿cómo andás? ¿Todo Bien, expectante, porque yo hoy llegué y me dice, voy a hablar de esto y así lo miré. Y nos empezamos a reír los dos. No sé por qué. La conexión. Qué conexión, señores y señores. Sí, porque en realidad hay dos noticias rutilantes en, Apa, rutilantes, Sí, mano, esa, en las vamos. últimas 24 Claro, horas. sí. Una, Nada. vamos a arrancar por la que pensábamos comenzar, tiene que ver con las agresiones que sufrió ayer el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Estamos viendo imágenes de cómo se acercó, ¿no es cierto?, a lo que es la General Paz, el límite entre la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, porque allí habían manifestantes, Sí. compañeros, eran colectiveros, compañeros del chofer Daniel Barrientos, que fue asesinado la noche anterior en Virrey del Pino, en el partido de La Matanza. Y, a ver, esto deja mucho para analizar, porque Ahí fue donde nos miramos los dos y dijimos, "Ujú". exactamente, hay mucho para analizar. Por un lado tenemos algo que ya es cotidiano en las urbes, ¿sí? Que Sí. son bien populosas, que la inseguridad en Argentina está en la orden del día. Quizás acá en Ushuaia no nos toca. No, pero es esto cierto? pasa todo el tiempo. Pero en las grandes urbes Lamentablemente. sí sucede que la inseguridad es moneda corriente. ¿Cuántas veces prendemos las noticias nacionales y vemos asesinatos? Pero aparte, las vemos nacionales siempre secuestros? muestran esto, pero vos vas a Exactamente. cualquier parte del mundo y se vive también. Ahora, lo Y te que... dicen no salgas de noche y no haces... Totalmente, totalmente. Lo que sí es atípico, Miriam, es esto que estamos viendo. Un funcionario siendo agredido, ¿no Sí. es cierto? Un funcionario que, Sí. hay que decirlo, tiene una manera particular, ¿no es cierto?, de militar en sus funciones. Sí, convengamos que sí. Sus funciones. Y además también que tiene una manera particular de expresarse Absolutamente, coincido. y de presentarse en la zona, en la escena de los hechos. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque se estipulaba con que quizás no estuvo preparado la llegada del arribo de manera oficial, ¿no?, de Berni a esta situación, como que se cortó solo, para entenderlo Sí, claramente. él bajó solo en helicóptero en un lugar en donde no había nadie más que él y él solito fue caminando. Exactamente. Dijo, yo vengo a hablar acá, estoy siempre en la calle. La realidad es que manifestantes, compañeros, o veremos si realmente eran compañeros, fueron y agredieron al ministro de Seguridad. El hecho, lo importante de todo esto, que es el asesinato del chofer, es que se dio en un contexto donde hubo un intercambio de disparos. ¿Por qué? Porque dentro de la unidad Sí. entraron dos ladrones a intentar robar, Sí. ¿sí? Y había un policía dentro de la unidad. Y ahí empezó a intercambiar disparos. Uno de esos disparos dio en el pecho Del chofer. conductor. ¿Policía de dónde? La policía era de, hay que ver, porque tenemos policía de Buenos Aires y policía de Capital Federal, de la ciudad. Claro. Porque el Yo lo- recorrido... vamos a explicar Sí. por qué. Porque yo ayer, cuando hoy llego, le digo, ¿vamos a hablar de esto? Ok, vamos a hablar todo. Porque también después, a lo largo de las horas, fue saliendo información sobre una persona en particular que está apoyando a determinado partido, que se lo ve que es el que va directamente a golpear con un grupo de gente. Después se suma la gente de los colectiveros.
hay de repente ahí, en un momento cuando le pegan a alguien con un casco que es policía de la ciudad, hay como Es un todo muy trasfondo confuso para analizar. Por lo pronto, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires aseguró que el gobierno provincial conformará una comisión de seguimiento para controlar la colocación de cámaras de seguridad en colectivos. Bueno, se ve que tenemos que llegar no solo a que asesinen a un chofer, algo que cada vez es más corriente o más frecuente, Sí. no sé si corriente, sí frecuente, y no solo a eso, sino que también tenemos que llegar a que agredan a un funcionario. Recién ahí vamos, como sociedad, los políticos, ¿no es cierto?, dicen, bueno, recién ahí vamos a buscar alternativas. Sí. ¿No? Y esto habla un poco de cómo la sociedad está viviendo la actualidad, ¿no? Sí, totalmente. Y cómo percibe a la casta política. Totalmente. Eso también. Igual también, a ver, separemos las cosas, total solidaridad con su familia. No, y totalmente, entiendo que no. tanto los choferes de colectivo como los choferes de taxis están podridos de que los roben. Viven, cuando van, hay lugares a donde ya no se entra directamente en determinado horario. Que sucede, lamentablemente, pero que se tienen que tomar medidas, sí, claro, pero esto es como pasa en Rosario. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Sí. O sea, Inclusive es un hasta quizás un hecho que puede llegar a fabular a favor justamente de esta hipótesis de si estaba armado o no, es que la policía de la ciudad, en el intento de proteger a Sergio Berni, le colocó un casco de bicicleta. ¿Por qué? Porque recibió palazos, le tiraron de todo, no solamente puñetazos. No, sí, fue grave. Fue grave. Fue gravísimo. Y el recurso que tuvo la policía de la ciudad de Buenos Aires fue ponerle un casco de Tal cual, de y un en el medio ciclista. de tanto Es dolor raro. y tanta bronca, porque, ¿entendés? Una persona muy querida, Sí. muerta de esa manera, ya por jubilarse, o sea, Totalmente. fue todo, es un horror. Pero el problema está en cómo se trabaja, vemos a los medios, en cómo se trabaja la noticia. Sí, Que totalmente. se Los muestra, medios, que no se muestra, que se exacerba también. así es. Bueno, nosotros eligiendo grave. esta noticia también estamos. sí, pero ¿no? somos más ecuánimes, No, porque no, por totalmente suerte la digo, vemos pero desde digo- afuera y no tenemos por qué meternos en ningún, ni a favor ni en contra de nadie. O sea, la idea es dar la noticia. Totalmente. Esto sucedió, así como dicen, o sea, es una persona controversial, también está el dolor de los colectiveros, la bronca por lo que se está viviendo, y también se habla de estas personas, o sea, damos las dos caras. O sea, después cada uno verá qué cree, qué no cree, qué opina o qué no opina, si formado o no formado. En la realidad, los golpes lo tuvo. Sí. Y hay No fue algo cierto. que estuve leyendo de algunos analistas políticos y económicos que me sirvieron para poder conjugar la siguiente noticia que te voy a contar, que Sí. tiene que ver con los índices que mostró el INDEC en cuanto a la pobreza, ¿no es cierto? Y hablan de que si bien la pobreza aumentó, hay cierto estamento de la sociedad que no ingresa dentro de ese parámetro de pobres, Sí. ¿no es cierto? Que también están siendo olvidados, están siendo descuidados. Y, por ejemplo, entran los choferes de colectivo, la clase media-baja, si se quiere. Claro, ¿No es sí, cierto? que estamos la gran también mayoría. está cansada, harta y Por supuesto. reacciona de la manera en la que se mostró. Te hablaba de los índices de pobreza porque Sí. el INDEC dijo que la pobreza llegó a 39,2% en el segundo semestre de 2022, ¿sí? Es decir, hasta inclusive el 31 de diciembre Sí. pasado. Dicho esto, está ya atrasada esta Claramente, estadística, ¿no? Que claramente. todavía no hay manera de poder llegar a Llegar un a un- número claro. concreto de lo que está de cuál es la pobreza hoy en día. Llegó al 39,2%, 11,5 millones de personas se ubicaron por debajo de la línea de pobreza. Estamos hablando de la indigencia. Eso es muy alarmante también. Hay dos medidas, indigente y pobres, ¿no es cierto?,
para tener en cuenta. Además, el 54,2% de las personas menores de 15 años resultaron ser pobres. Esto es sumamente Porque es escalofriante. es la infancia. Exactamente, estamos hablando de las infancias. Y el porcentaje cae a medida que aumenta la edad. El 45% de las personas entre los 15 y los 29 años son pobres, el 35% para quienes que tienen entre 30 y 64 años, y por último, el 14,5% de las mayores de 65 años son pobres. Esto habla también un poco de el esfuerzo que hace el Estado, ¿no es cierto?, para, por ejemplo, las pensiones, las jubilaciones. Sí, Fíjate claro. que los más adultos o los mayores no hay tanta cantidad de pobres como si en los pibes, en los pibes, Sí, ¿no es cierto?, en los infantes. sí. Esto también habla un poquito de cómo el Estado intenta intervenir, pero no le termina alcanzando. No, claramente. ¿No es cierto? Claramente. No termina alcanzando. Es historia ya, es una historia cíclica. Este país. Totalmente. Un datito que es un datazo para mí, para que podamos contextualizar, es que por primera vez en el siglo XXI se registró un crecimiento de empleo, estamos hablando del formal y del informal, pero con el desempleo ubicándose en mínimos históricos, ¿no? Eso es importante. Bueno. Y además yo te hablo de que tenemos un crecimiento del empleo, pero también una suba per cápita del PBI. Una suba del PBI per cápita, ¿no es cierto? Ahora, tenemos estos dos niveles, ¿no es cierto? No estos dos niveles, sino estas dos herramientas aumentando, pero la pobreza también aumenta. Entonces, claro, ¿qué pero pasa? tenemos ¿Por y qué bueno. si aumenta esto que te estoy diciendo? Pero aumenta porque la también pobreza? tenemos un endeudamiento que nos dejaron de millones de pesos, de millones de dólares, que otra vez vuelta a tener que pagar al Fondo Monetario. El Fondo Monetario te mira y te dice, no van a crecer este año. No, amigo, no, ya sabemos, Claro. esa plata no está, esa plata no se invirtió en el país y bueno, nada. Ahora otra vez a remarla. Por eso digo que levantamos un poco la cabeza, nos la bajan de un golpe, volvemos a levantar un poquito y ahora estamos en esto. Bueno, En este círculo que uno de los corremos ejes contra la inflación también. que hay que considerar para poder explicar esta situación, porque no hay un solo eje. Es, por ejemplo, en que estamos ante un problema distributivo Además, de las bueno, riquezas, y bueno, ¿no es cierto? pero Por empezar, después tenemos Claro, distintos ejes que es para quizás desarrollarlo en otro contexto, ¿no? Porque es Claramente. amplio. Pero lo cierto es que hay índices que mostrarían, no te diría que un crecimiento, pero sí no tanta retracción en la economía, ¿no es cierto? Pero la realidad es que los que siempre terminan pagando los platos rotos son los mismos de siempre y cada vez se va aumentando eso. Y los que se benefician son los mismos 4 de siempre. exactamente, porque esos 4 de siempre nunca van a querer que nosotros subamos y nos encontremos en mejor posición. Bueno, en Tierra del Fuego también hay estadísticas. Tierra del Fuego está dentro de la región de la Patagonia, que es la región en que menos cantidad de pobreza registró, con el 34,7%. En Tierra del Fuego se toma el aglomerado Ushuaia-Río Grande, ¿sí? Sí. No se considera Todavía Tolwyn. Tolwyn, solamente Ushuaia de Río Grande. Y tenemos que la pobreza en los hogares es del 22,5% y la individual del 30,5%. ¿Sí? ¿Qué sería? Claro, cuando hablamos de los hogares, estamos hablando de la pobreza familiar, si se quiere, Sí. ¿no es cierto? Y cuando hablamos de los individuales, en realidad se toma una estadística por persona. Son dos medidas distintas, pero que pueden llegar Sí. a lograr tener un mayor entendimiento de cómo viene la pobreza, porque la realidad es que cuando vos me hablas de hogares, son todos números que son un poco vagos, ¿no? Claro, porque hay hogares que están formados por O sea, cuatro vos personas pensás que es un colaboran promedio, la con- pobreza claro, es sí, un promedio otra persona también. sola. Entonces, ya de Totalmente. por ahí ya tiene cierta... es vago ya de por sí el concepto, ¿no? Pero para tenerlo en cuenta, tenemos eso.
Un 8% de diferencia entre la pobreza en hogares y la pobreza individual. Sí. Pero si la contrarrestamos, por ejemplo, al primer y segundo año, al primer semestre de 2022 y al segundo del 2021, es decir, los dos anteriores, Sí. vamos a ver, por ejemplo, que hubo ciertas diferencias, porque entre el segundo semestre del 2021, Sí, ¿sí? que, ahí iba a ir yo. y Vale. el primero del 2022, ¿sí? Es decir, el anterior, Sí. la pobreza bajó 3,1% y 3,2%, en tanto a nivel pobreza de hogares como a nivel pobreza individual. Mira, pensé que iba a ser más. ¿Sabes por qué? Porque además Sí. de todo esto, de lo que ya dije, de la deuda y etcétera, etcétera, vinimos de una pandemia, que no es un dato menor, otra vez la pandemia. Sí, hubo un país parado, literalmente, durante casi un año. Y después, por eso me asombra, porque después también a nosotros, por lo menos, y a todos, los productos o cosas que hay que importar para poder llevar a cabo la fabricación y todo, mermó un montón, hay un montón de trabas. Entonces, me llaman la atención esos números que vos me decís. Bueno. Yo pensé que iban a ser más grandes que ahora, por la situación que se estaba viviendo. Mirá, es importante entender esto. Te dije, hay una diferencia que cayó la pobreza, es decir, es un buen dato, ¿no es Claro. cierto? Hay menos pobreza, hay un 3,1% de pobreza, teniendo en cuenta la diferencia que se generó entre el segundo trimestre del semestre de 2021 y el Sí. primero de 2022. Pero entre el primer semestre del 2022 y este último del 2022, la pobreza aumentó un 5,2% en cuanto a los hogares y un 6,6% individualmente. Se disparó. Sí. O sea que se retrajo el promedio que venía aumentando en el 2021, Sí. se retrajo para el segundo semestre para volver a aumentar en la misma medida que lo venía haciendo Sí. para el 2022, pero tomando el aumento que no hubo en el segundo semestre. Sí. ¿Se entiende? Qué loco, Como sí. que las herramientas del Estado están sirviendo para, bueno, ahora no hay aumento, pero este aumento tiene que estar sí o sí, porque en algún momento se va a ver. Claro. ¿No es cierto? O sea, Claro. son como periodos. Bueno, ahora le puede controlar un poquito, es como que puso un parche. Pero ese parche después va a ceder y todo lo que se estaba conteniendo ahí a presión va a salir. Y es lo que está pasando hoy en día, ¿no es cierto? Sí. Con la pobreza y con distintas situaciones económicas que se atraviesan en el país. Qué loco, porque y después por el otro lado ves las ciudades balnearias llenas, la gente que se va de viaje al exterior a pesar de los impuestos. Vemos que está creciendo, los precios aumentan, pero vos ves los supermercados llenos, o sea, no sé, nos estaremos endeudando, pero los autos, patentes nuevos, o sea, es muy loco. Sí, Analizarlo desde lugares, te quedás así como, ¿viste? Mirá. El relojito, el monito adentro. pará, te la hago más fácil. La pobreza es del 39,2%. Sí. Es decir que 3,9 personas, 4 personas de cada 10 es pobre. Claro. Así de Un simple. cálculo 4 básico. de 10 personas en Argentina son pobres. Y eso habla de que en realidad nosotros, vos decís, me voy de vacaciones o veo gente. Está perfecto, la gente necesita vivir, necesita Claro. despejarse. Muchos de esos que se van de vacaciones se van con lo justo. Ay, sí. Pensá que salió un previaje, es un plan Claro, para que el justamente previaje la fue gente pueda fantástico. salir de vacaciones, que pueda, con el contexto de la pandemia también, inflar la economía, ¿no es cierto? En todo este contexto nos está faltando la mitad del país, que no la estamos viendo. No, claro. Que no se ve, Olvídate. ¿no es cierto? Y eso es lo más grave, que cada vez se ve menos ese 60%, ese 40%, 50%, llamá el número que quieras, que cada vez Sí, sigue totalmente. Y que Porque a insisto, ese también están 40% los aglomerados, también está alrededor También. de las grandes ciudades. Teniendo un país tan grande, todos están alrededor de una ciudad en donde claramente no da más abasto Ujú. para generar empleo, para generar alimento, para generar nada. O sea, Mirá, un dato de cada vez que color. uno llega a Buenos Aires, me abruma la inmensidad. Totalmente. Sabes que hubo un dato que me llamó la atención y es que viendo los censos, Sí, la ciudad autónoma de Buenos Aires, yo esto me acuerdo que la población que tenía la veía yo cuando estudiaba en la secundaria. sí. Sigue siendo la misma. Capital Federal continúa teniendo 3 millones de habitantes. ¿Qué sucede? Es lo que vos decías.
el AMBA creció. Claro. El conurbano creció. Y hay mucho tráfico de personas, tránsito de personas, no tráfico, tránsito de personas que va que a viven en capital a provincia y estudiar van a trabajar en capital. y se vuelven para la provincia después, ¿no? Claro. Y esto refuerza un poco lo que vos decías. 3 millones de personas en capital, pero Porque cada no entran vez más, posta. asignación, la gente se viaja. A mí me pasó de tener que vivir en Buenos Aires, en las dos, tanto en Capital Federal como en provincia de Buenos Aires, y era un parto tener que moverse. Un colectivo, un Yo subte. pensaba, yo no tenía... Es impresionante. Era estudiante, así que no podía contar con un auto, pero la gente que preferían comprar un auto, pero no para usar en el día a día, para usarlo el fin de El fin semana. de semana nada más, sí. Se movía en colectivo y en subte porque es un parto, es muy complicado. Es muy poder complicado. moverse. Y aparte, cada pedacito de tierra, aparte, pedacito así, porque lo vi, te hacen departamentos con unos balcones, una cosa más extraña. Sí. Yo, viste, a veces me quedo así mirando, digo, esto estará seguro, posta, porque los ves, es un balconcito así que te entran 2 plantas y todo como para adelante. Es muy loco, pero edificio, 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 es impresionante. Bueno, imagínate lo que fue haber pasado la cuarentena. Ja, A mí me por tocó eso sí. No, en un menos mal que estamos departamento acá. que por suerte, dentro de todo, era de 2 ambientes, estaba acompañado con mi guau. hermana, pero tenía un balcón francés, no me entraba el pie. Ay, no. No me entraba el pie en el No, balcón. no, Y yo no. no tengo un pie grande. No, pero Soy igual. chiquito yo. No, pero igual, es terrible. El balcón francés es que está pegado a tu ventana. Exacto. Y nosotros salíamos, nos sentábamos en el parque, sí, salíamos a caminar. Claro, bueno, por lo menos abrías la ventana y tenías una Tenías montaña. una montaña. Nosotros No, es abríamos la ventana y montañas pero de cemento. Cemento. Enfrente, allá. Qué tema. Algo que quiero agregar, Sí. que no me quiero olvidar, que estábamos hablando Ujú. del periodismo y también cómo se muestran las cosas que por... A ver, hay que aprender a leer Entre también entre líneas, porque me quedé con esto de la pobreza, o sea, sumé lo que hablamos antes con esto, de la chiquita que, sí, era una nenita chiquita, la bebita que falleció en Capital Federal. Pero los medios ponían, falleció a metros de la Rosada. Ah, sí, Pero falleció en Capital Federal. claro. Ok, Sí, sí, veamos. hay un claro. juego político ahí, ¿no es cierto? Claro. La politización está al orden del día, ¿eh? Entonces decís, Ni bien, ¿qué nos espera para el resto del año? bueno, ni bien sucedió lo de Bernie, por ejemplo, desde la oposición, particularmente Patricia Bullrich, salió a solidarizarse con todas las personas o todos los involucrados en la Sí. situación, pegándole obviamente al Estado Nacional por la inoperancia, al Estado Provincial por la Sí. inoperancia, que está aliado al Gobierno Nacional, Sí. y también a Bernie. A Bernie fue como el último que dijo, bueno, y me solidarizo también con Bernie, Sí, ¿no? Como sí, que lo ya dejó fue, al final. Claro, primero empezó pegándole al Gobierno Nacional y después solidarizándose. Y algo parecido hizo, pero de manera más diplomática, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de la ciudad de Buenos Sí, que Aires. en realidad encima, en un momento El jefe creo de que leí- gobierno de la ciudad jefe de de Buenos gobierno, que en un momento leo y dice, y encima que le pusimos un casco para protegerlo. Claro, bueno. Parece el casco de mi nieta, que no para poder andar en bici. Eh, Señor. yo, más que decir encima que le pusimos el casco, diría, me preocuparía por lo anterior. Claro, ¿no es cierto? totalmente. Ese es el tema. Pero bueno, que hay tanta lucha de poder Hay y que en el ver- medio está la gente. Sí, bueno, Es un- hay que ver si este hecho puntual, donde hay un funcionario de por medio, enciende un poco los motores a la casta política y empieza realmente a ocuparse de las cuestiones que la sociedad viene reclamando ya hace Sí, tiempo. claro. No tiene que ver ni con este gobierno ni con el anterior, es histórico en Argentina y cada vez se ve más en un mundo donde el contexto es de neoliberalismo, de derechas, ¿no es cierto?, de individualismos. Bueno, Sí. la gente también empieza a cansarse. Venimos en el AMBA de tener cortes de luz importantes, la gente salió a protestar, salió el gobierno nacional a intervenir, ¿no es cierto?, a las Sí. empresas. Como que están habiendo micros estallidos, podemos decir, Sí, sociales. pero hay que tener cuidado, porque Oh, así estamos viendo lo que exactamente. sucede Bueno, en Francia, lo que bueno. sucede Pero esto es un en- mensaje también, ¿no? en Inglaterra, en todos lados. Bueno, en sí, Alemania. exacto. Totalmente. Totalmente. Y otra de las cosas que no queremos dejar, porque es actualidad también, justo hoy estamos hablando con Nachi, ahora vamos a ir al último tema, pero
el presidente de la Nación junto a Sergio Massa, el ministro de Economía, van a frenar la ley de alquileres. Van a frenar la ley de alquileres y van a tomar medidas en cuanto a la situación Económica, ¿no? económica y la situación de alquileres que se está viviendo. Y hay una batería de medidas nuevas Sí. que van a proponer. Así que vamos a estar muy atentos a lo que está Mira, sucediendo. algo simple, así, te lo saco para que lo Me entiendan. pareció bien que frenen esa ley espantosa. Sí. Eso, y en cuanto a las medidas, tiene que ver con lo económico, ¿eh? Bueno, vamos a esperar. Por ejemplo, tengo unos amigos que estaban queriendo irse de viaje a ver a Racing, por ejemplo. Aprovecho a ejemplo. saludar a los hinchas de Boca, ¿eh? Oh, ay, yo iba a decir, Pará, yo iba a que decir, ayer fue el cumpleaños a los hinchas de Boca. Muy bien, ni yo los Un saludé. feliz cumpleaños para ellos. Bueno, Y ¿qué dijeron, pasó? aprovechen a sacar los pasajes y todo lo que tengan que hacer ahora, por ayer, porque se vienen estas medidas y tiene que ver con medidas de retención de dólar, para viaje al exterior y varias cuestiones más, así que también va Bueno. por ahí. Bueno, Va por Brunito, todos no lados. te voy a ir a visitar por ahora. Bueno, ¿qué le vamos Hablando a de hacer? viajar, Hablando de viajar. el que viajó de una ciudad estadounidense, ¿no es Sí. cierto?, a otra fue el expresidente Donald Trump Y no le fue bien. y no le fue bien, fue a ¿Vio peluquero? ser No, hoy perdón. juzgado, ¿no es cierto?, por un tribunal. Epa. Así es. Terminó. Donald Trump fue arrestado en Nueva York. Esta es información de último momento, en los últimos minutos acaba de suceder esto. Se convirtió en el primer expresidente de la historia de Estados Unidos en enfrentarse a cargos criminales. Había sido acusado formalmente por un gran jurado de Nueva York Sí. por el supuesto soborno de $130.000 a una actriz de cine porno Sí. durante la campaña presidencial de 2016. Estamos hablando de Stormy Daniels, Sí. a quien ahora seguramente vamos a ver en pantalla, si es que ya no la vimos. No, esto es lo de hoy. Esto es lo que estábamos hablando recién, que acaba de suceder hace. Claro, bueno, esta es menos la de una llegada, hora. exactamente. La Esta es la llegada llegada de Trump para entregarse de alguna manera, para ponerse a disposición de las autoridades e inmediatamente quedar detenido. Totalmente. En las traducciones del inglés al español agarramos la palabra entregarse, ¿no? Claro. Pero tiene que ser entendida como Sí, que ponerse a disposición. Se pone a disposición de las autoridades lo detuvieron igual. Totalmente. Pero Porque ¿cuál son es más el de tema? no sé cuántas causas son. Tiene varias causas, son varios los presidentes Sí. o exmandatarios con muchas causas abiertas. Para Trump. ¿Cuál es la cuestión de fondo aquí? Que la maniobra en sí misma no es considerada ilegal en Nueva York, ¿sí? Pero Trump habría utilizado fondos de campaña para ello. Ay, ahí Ahí está sonaste. el tema, a través de un reembolso a su abogado Michael Cohen, Sí. quien realizó el pago. Así que bueno, veremos Era un esta secreto a información voces, te de digo. último momento. Seguramente si amerita ampliación lo haremos en los próximos días. Hoy iba a venir con esta noticia para decir, es posible, Ahí es donde se estaba entregando. ahí se está entregando. ¿Entregando o No, entregando, ahí presentando? estaba entrando a la Se sala. estaba presentando. Y luego Ahí. de eso fue detenido. Te decía que Trump, por ejemplo, llamó a... Hay que decirlo, Trump tiene una red social propia. Sí, se la devolvieron hace poquito. No, sí, pero no está en una ¿Twitter? cuenta. No, vos estás hablando de la Ah. cuenta de Twitter. Sí. Yo te hablo que Trump tiene una red social propia, Y sí, claro. paralela. Y le pidió No me ayuda a sus, ¿cómo lo podemos decir? A sus ¿Seguidores? discípulos, a sus seguidores, ¿Seguidores? exactamente, a sus seguidores, para que hagan una donación. La cuestión es que la gente ya empezó a Aguanta. donar, ¿no es cierto? Santi Antes de- Maratea de Antes, América. claro, antes de. Ahí vemos a la actriz en cuestión. Esto Sí. antes de haber sido arrestado. Él igual ya había anunciado. Como se necesita plata. Sí, tal cual, yo pensaba en eso. Él Híjole. había llamado a sus seguidores a que también se movilicen, porque Sí. dijo, voy a ser arrestado, como diciendo, es una persecución política. Sí. La cuestión es que no hubo
tal manifestación, No la tal acompañó movimiento, nadie. no lo acompañaron, le soltaron la mano. Sí, Eh, sí. Y según portales que estamos viendo en Estados Unidos, fue arrestado. A vos, bueno. La verdad es que este muchacho, vamos a ver qué le pasa, porque Sí, hay que ver también. vamos a ver cómo continúa esto y qué tanta Exactamente. severidad o qué tanta... a ver, en el caso de haber tocado fondos específicos Sí. para la campaña, son como muy, Sí, ellos- muy... ¿Entendés? Porque esa es plata que la gente pone y ahí se pudre todo. Bueno, La plata de campaña es plata de campaña y no se toca para nada más. totalmente. Y ahí, chao. Bueno, habría que ver si esto no destapa la olla de otras situaciones, ¿no? Con otros políticos también, ¿Eh? que muchas Todo veces posible, se dice, ¿no? Que esto sucede. Sí, claro. Vamos a ver. Por lo cierto, cayó un pez gordo, importante, grande, ¿no? El magnate de Que se Estados quería Unidos. postular ahora de nuevo. Sí, está. De hecho, ¿Ahora? que, si no me equivoco, esto lo tengo que chequear bien porque lo leí al pasar, pero si no me equivoco, incluso siendo arrestado puede llegar a presentarse a las elecciones. Y obviamente hay que ver qué cargo, o sea, qué condena tiene que cumplir, si Sí, tiene claro, fianza. si la consideran Si es culpable o fianza, no. no creo que vete tenga todo. problema para Ya, pagarla y los juicios salir. allá son muy expeditivos, no tardan. Hay que ver. Pero bueno, vamos a chusmear. Qué interesante estuvo la charla. Habíamos hablado absolutamente de todo. Yo lo miraba a Pablo y Pablo me decía al revés. Y yo miraba al revés. Caíto me hacía señas, todos me hacían señas. ¿Viste? Cuando no te cae la ficha. Hay momentos en donde la ficha no te cae, y no te quiere caer y no te va a caer. Pero bueno, logramos armonizar absolutamente todo. Salió perfecto. Miré la cámara que tenía que mirar. Hay veces que no miro, pero bueno, hoy sí. Y vamos a hablar ahora de cosas que suceden muy lindas. Nos hubiera encantado poder hablar con ella. Tuvimos un inconveniente que no se pudo, pero bueno, vamos a charlar sobre una mujer que fue galardonada. Míralo. ¿Sabes qué? Míralo. Categoría Mujer Inspiradora. Y la ganadora es Eugenia Batista Lima, de Turberas Aires del Sur. De pie se ponen para aplaudirla. Venía a buscar el premio, que después tenemos tiempo de más abrazos y besos. Muchas felicidades, Eugenia, quien también recibe el saludo del senador nacional Ricardo Guerra, la diputada nacional María Luisa Chomiak, la señora Sol Prieto, que mucho agradecemos su participación, directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación. Ahí está. La emoción es parte de la celebración, no la vamos a ocultar. Y antes de darle la palabra a Eugenia, voy a invitar, por una cuestión de orden nada más, a las otras dos galardonadas de las otras categorías para tomar la foto grupal, ya que los tenemos a todos tan formaditos. Sol, por favor. Ahí está. La ganadora de la categoría pequeña, la ganadora de la categoría mediana empresa, grandes empresarias todas. Y ya que las tenemos juntas, ¿las podemos aplaudir? Ovación. La última categoría se llama Empresarias Inspiradoras, pero las tres inspiran su palabra, su trabajo, su dedicación, como la de cada una de las mujeres que ha sido propuesta para hoy. Así que si ya nuestros compañeros de la prensa han trabajado, voy a invitar a Eugenia Batista Lima a compartir unas palabras y al resto a tomar ubicación. Les dije que iba a estar movidito hoy, así que bienvenida, felicidades. En primer lugar,
agradecer a Camel por este reconocimiento a la labor femenina. Así que muchas gracias. En segundo lugar, perdón que estoy emocionada. En segundo lugar, a mi yerno, que me dice, Eugenia, ¿querés participar de una reunión de mujeres? Le digo, bueno, sí, anotame. Así que gracias a él, hoy estoy acá. Así que asisto a Aníbal Benítez, muchísimas gracias. A mi familia, a mis hijos, que son el motor de mi vida, que me inspiran. Me dan fuerza a seguir adelante. A todos ellos, muchísimas gracias por el amor que me dan, por la familia hermosa que tengo. A la Cámara de Mujeres de Ushuaia, a Marilina, a Claudia, a Nadia, que creyeron en mí, me ayudaron en todo momento. Gracias por todo lo que me dieron. Muchísimas gracias. Al municipio de Tolwyn, que también me cedieron el pasaje para que hoy yo pueda estar acá recibiendo este premio. Muchísimas gracias. Y por último, en nombre de todas las mujeres que luchan por salir adelante, que luchan con una familia, que luchan por una empresa y que no se dan por vencida. En nombre de todas ellas, muchísimas gracias. Muy bien. Ahí estábamos escuchando, no es Eugenia, como la mencionaron tantas veces, es Eugelia con L. Eugelia tiene una historia de vida dura, sobre todo en los últimos años. Por eso que hoy ella haya sido elegida y galardonada como mujer empresaria es tan importante y tan valorado y le genera tanta emoción, porque ella está a cargo de la empresa turbera Aires del Sur, que es un emprendimiento familiar. Por supuesto que extrae sacaturba para comercializarla. Con mucho esfuerzo y mucho trabajo manual, Eugelia junto a su marido iniciaron este negocio hace 15 años. Primero con un yacimiento a 32 kilómetros de Tolwyn y después con otros 2 un poquito más cerca. Con mucho trabajo progresaron, instalaron un secadero. Su marido, con ayuda de sus hijos mayores, era quien hacía todas las labores de campo. Y Eugelia se dedicaba a las administrativas. Pero ¿qué pasó? Llegó la pandemia, llegó el COVID. Lamentablemente Antonio se contagió y falleció en enero del 2021. Y la dejó Eugelia sola con el negocio y con 6 hijos a cargo. 6 hijos a cargo. Y el shock terrible de perder a su compañero de vida. El 15 de junio de 2021, la planta se incendió. Como si fuera poco, la planta se incendió. Y se perdieron todas las herramientas de trabajo que tenían en ese momento. El camión, un cuatriciclo, las cintas transportadoras, el sistema de electricidad, ni hablar del galpón. Fue terrible el incendio. Pero sabiendo que tenía 6 hijos adelante y que tenía el trabajo que habían hecho con su marido durante tantos años, la llevaron a decir, esto acá no se termina, no me voy a quedar quieta. Se calzó los borcegos y empezó a trabajar con las manos para salir de las deudas y sostener a su familia y a toda su empresa. Porque además, la verdad también tiene que ver con el trabajo entre pares, ¿no? Los trabajadores que tiene a cargo, su responsabilidad como mujer, como empresaria, tenían que afrontar la salida, todo con la pérdida de todos estos elementos. Entonces se contactó con un cliente con el que tenía una deuda importante. Entonces le dijo, yo me hago cargo de la deuda, pero ayúdame con plata para poder comprar el cuatri. Accedió a la propuesta y así fue trabajando, porque encima sí, le debían plata, encima. Hoy la empresa tiene 3 yacimientos, con tecnología, saca el material orgánico, mejora los procesos de secado. Es la primera exportadora de mantas oleofílicas a empresas petroleras argentinas y por esa razón fue elegida
mujer inspiradora, por lo que hizo, por lo que significa, también para resignificar la importancia de las turberas, porque dentro de la empresa, pequeña y mediana empresa, la verdad sorprendió cuando fueron en el Senado y charlaron, sorprendió también esta industria que tiene Tierra del Fuego. No es la más común cuando uno habla de pequeña y mediana empresa, generalmente no se iba a imaginar, y menos a una mujer como Ogelia a cargo de una empresa, de un yacimiento, o del trabajo de un yacimiento de turbera que supo levantar y supo ponerse al hombro a pesar de todo esto que le cambió en la vida y todo lo que sufrió. Un gran ejemplo, un hermoso ejemplo. Ogelia, desde acá te mandamos un beso enorme, te agradecemos que intentamos, por todas las cosas, poder conectarnos y por sobre todas las cosas aplaudimos. Tu coraje, tu valor es una forma de demostrar que siempre se puede, a pesar de los dolores más grandes de la vida. Así que felicitaciones y nos vamos a ir a la pausa, si les parece bien, con la música de Sugar Ray, porque es hora de poner música también. Vamos a la pausa y enseguida tengo dos invitadas muy divertidas para charlar, para hablar y hablar de un tema que tiene que ver con la energía, tiene que ver con nuestros pueblos, tiene que ver con nuestros suelos. Espérame un ratito que ya venimos. Muy bien, vamos a charlar ahora de un tema muy interesante. Vamos a hablar de pueblos originarios, de pueblos con historia, de lugares que le pertenecen. Pero antes vamos a ver un pedacito de este documental que es la base de nuestra charla. Mirá. Presente con la defensa del río para que no se hagan las presas. No queremos las presas. ¡Era el Grupo México del Isla! La luz es algo en primer lugar en la vida. Sin la luz no podemos estar, nos costó sin estar en la luz, en la oscuridad. Eso que hacen las empresas no es el camino. Dejan una mayoría de los pueblos afuera y los pagos que hacemos es para ellos. No es el desarrollo de los pueblos. Eso es de todos, es nuestro. Y por lo tanto todos debemos de tener derecho y acceso a eso. Pensamos que también es un derecho humano tener energía eléctrica. Es muy grato para nosotros comentarles que los jóvenes, hombres y mujeres de esta región ya estamos asumiendo el papel que se nos está pidiendo, nos estamos capacitando en temas de soberanía energética. Botamos energía y ya acomodamos el prisionero. Deberíamos de preguntarnos energía para qué, energía para quién y energía cómo. La transición energética no es simplemente un cambio de tecnología, sino que implica justamente cambiar las formas, cambiar el modelo energético, que por supuesto implica cambiar el sistema social. Votos para Jorge. Levanten la mano. 2, 4, 6. Aquí sí se está ejerciendo una democracia real. La gente toma sus decisiones en asamblea. Toda la comunidad decide hacia dónde quiere ir. No esperemos que desde arriba nos resuelvan los problemas. Si no lo hacemos abajo, nadie nos va a hacer caso. La gente lo está haciendo en diferentes partes. Ya esto se va extendiendo cada vez más y que pues yo creo que tiene mucho futuro esta energía alternativa. Muy bien, esto que veíamos es parte, es un pedacito nada más de un trabajo realizado por la Sandía Digital, como veíamos, y la tenemos en el piso Mónica Montalvo, quien es justamente de la colectiva audiovisual La Sandía Digital, desde México para Tierra del Fuego. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí. Es un placer, y la verdad, ya solamente el tráiler te deja
y te deja y entendés también cosas que suceden en nuestro país, con nuestros pueblos, que hay tanta lucha, porque no llegamos a entender eso que sucede, que fue tan claro en un momento. Las empresas vienen, pero hay lugares, no, esto no, y siguen sin hacer igualitarios los derechos para todos, como algo tan simple como la energía. Y cómo le pegaron la vuelta con los paneles solares. Es hermoso, es hermoso. Sí, pues para nosotras era importante compartir pues historias donde pueblos, dos en México, uno en la Sierra Norte de Puebla, otro en la Ciudad de México y otro más en Guatemala, estaban haciendo este camino para pensar la autonomía energética. ¿Y cómo fue, por qué surge la idea de hacer un audiovisual, un corto sobre esto, un cortometraje sobre esto específicamente? Pues La Sandía Digital somos una colectiva feminista de producción audiovisual y tuvimos la fortuna de encontrarnos con otras y otros que estaban también haciendo investigación sobre alternativas energéticas. Para nosotras era importante compartir historias de esperanza, historias en donde no solo las comunidades se niegan a los proyectos, los grandes proyectos de generación de energía, sino también toman la realidad en sus manos para construir futuros en donde ellos y ellas tienen el control de la energía, en donde están vinculando con temas como la alimentación, en donde las mujeres tienen un papel fundamental. Así que empezamos con este documental y que es además un trabajo colectivo, no solo de La Sandía, sino de quienes aparecen, pero también de los que ahora son parte de una campaña que se llama Luces de la Resistencia. Y qué interesante, digo, de qué manera maravillosa pudieron solucionarlo, cuidando el lugar, cuidando la tierra, con paneles solares, o sea, hoy en día es tecnología pura. Entonces, con una tecnología tan avanzada pudieron dar una solución que estaban pidiendo y que necesitaban y que era que no se les avasallen los derechos a la tierra. En el caso de Puebla, por ejemplo, es esta comunidad donde aparecen los jóvenes. Tuvieron a partir de hace más o menos 8 años muchas amenazas de proyectos de hidroeléctricas y de minería y la gente se organizó en grandes asambleas, son poblaciones macehuales y totonacos y decidieron generar sus propios proyectos de desarrollo y entre esos hablar sobre la autonomía energética. Ahí hay grandes cooperativas de turismo, de producción de café. En el caso de Guatemala son comunidades que frente a la ausencia del Estado decidieron hacer microturbinas, turbinas pequeñitas en el río que generan energía para poder ejercer su derecho a la energía. Es increíble pensar porque muchas veces, hoy hablábamos de lo que es el conurbano, cómo toda la gente se acerca a las capitales, buscando quizás un mejor vivir y quedan quienes resisten a eso y resisten desde buscar soluciones en su propia tierra. Qué importante, qué lindo también. Sí, a veces en México y como aquí pasa también en Argentina, las comunidades que se oponen a estos grandes proyectos que son violadores de derechos, en donde nunca son consultados, donde las ganancias son para unos cuantos, pues no solamente es gente que dice que no, es gente que está creando esas soluciones, esa gente que está no solo soñando, ¿no?, sino impulsando alternativas que son las que necesitamos en un contexto donde hay una crisis climática, en donde el tema de la energía es fundamental y donde nos da esperanza y donde nos dicen que los procesos organizativos son el camino para poder encontrar soluciones para todas y todos. Y en todos los que pudiste hablar o mostrar este proyecto, sobre todo en donde hay pueblos en los que están viviendo la misma situación previa a la organización de estas comunidades que permitieron llegar a tener energía de la manera que sea. Cuando llegan mostrando lo que pasó, ¿qué devolución tienen? ¿Qué les preguntan? Pues el documental ha servido como una herramienta pedagógica para hablar de un tema. Nosotros veíamos que la energía era como un tema de expertos, un tema que puede ser complicado, hablar de nuestra matriz energética, de dónde viene la energía, dónde se consume, y el documental ha sido una herramienta para poner un tema en discusión. Lo hemos proyectado en lugares como aquí, donde en la biblioteca popular, ¿no?, donde vamos a tener hoy la proyección, pero también hemos estado en festivales de cine y lo que compartimos son esperanza. La gente se queda con estas
con esta sensación de que es posible pensar un mundo mejor. Absolutamente. Hoy a las 7 de la tarde, ¿en cuál de las bibliotecas populares, Romy Sarmiento? Alfonsina. Alfonsina Storni. Ajá. Alfonsina Storni, ahí estamos. En la Biblioteca Popular Alfonsina Storni me parece que es algo que tenemos que ver, no solo para darnos cuenta de que no estamos tan lejos de otras comunidades que viven en toda Latinoamérica, que hay soluciones por sobre todas las cosas. Y siempre me voy a la cordillera argentina, ¿no? En donde están los mapuches peleando y se los pone como los malos por reclamar sus tierras, por reclamar sus derechos, cuando son los que, a los que se les quitaron. Básicamente se les quitó todo. Sí, o sea, y veo esas comunidades plantándose diciendo, no, acá no, y esto lo vamos a hacer de esta manera. Digo, son pueblos con mucha dignidad, son pueblos a los cuales tenemos que aprender mucho y estamos agradecidas de poder proyectar este documental. Le agradecemos mucho a la biblioteca que haya abierto sus puertas y que podamos hacer ese diálogo. Estamos muy lejos, México y Argentina, y más aquí, ¿no? Pero hay cosas que podemos compartir y una de esas es la esperanza de que los pueblos organizados pueden encontrar soluciones frente a la crisis climática. totalmente. Y aparte que estamos unidos, o sea, que hay una unidad latinoamericana que es muy importante y que tenemos que cuidar y proteger, por sobre todas las cosas. Porque con esto de que nos quieren meter en la cabeza que América somos nosotros. Le pasó hasta Shakira. A ver, besito, Piqué. Los latinoamericanos somos mucho más. Y acá se está demostrando. Son pueblos originarios, pueblos nativos que cultivaron esta tierra, que la vieron crecer, que la cuidan, que permiten que llegue el avance de la tecnología, de la industria, lo entienden, pero sin avasallar derechos. Sí, pues les invitamos también a las personas que estén interesadas en hablar más sobre el tema de energía. Tenemos una página que es www.laenergiadelospueblos.com. Tenemos ahí información de México, pero de otros países, porque creemos que es un tema que nos involucra y que debemos poner en el centro, ¿no? Y que es importante a veces en contextos, por ejemplo, en el mexicano, que es muy triste lo que pasa en relación a los derechos humanos, pues tener historias de victorias, historias que nos den pues ganas de poder compartir, ¿no? Totalmente. Y desde la dignidad. Totalmente. Entonces está hecha hoy a las 7 de la tarde en la biblioteca Alfonsina Storni, ahí para que lo vean, lo disfruten, y si no entren en la página es muy fácil de entrar. La energía de los pueblos, y enseguida ahí está absolutamente toda la información. Muchas gracias. Muchas Mónica, gracias por la bienvenida, un invitación. placer. Nosotros nos encontramos mañana, acá por supuesto, el último día de esta semana que vamos a tener, para algunos muy larga, para algunos más o menos, pero con muchos proyectos y presentándote como siempre un programa que te interese y que te traiga temas que no tratamos en otros lados. Así que gracias y hasta mañana a las 3 de la tarde, acá por supuesto en la televisión pública Fueguina.